hoy vamos a analizar justamente. El día de hoy vamos a analizar. El día de hoy vamos a analizar justamente uno de los procesos más importantes en el país de Bolivia y es el cómo pasa a ser un estado plurinacional. Es importante entender cómo podemos analizar el proceso, si es que llega a ser algo perjudicial o no perjudicial para la sociedad hoy en día. Así es, vamos a ver entrevistas de distintos lugares y entender un poco la mentalidad que se lleva hoy en día y la actualidad de la Constitución, por supuesto que sí. Y vamos con las imágenes. Mario Corral, 80. ¿Qué de bueno trajo el Estado plurinacional a nuestro país? Oh, ese caballero ha destrozado el país, no sirve. ¿Cree que la implementación del Estado plurinacional ha traído cambios positivos o negativos a nuestro país? Regular. ¿Considera que el Estado plurinacional ha cumplido con sus objetivos principales? Para mí un gobierno malísimo, que no sirve para nada. Solamente han luchado por querer entrar a la gobernación después de haber que no sirve la izquierda para Bolivia. ¿Cree que hubo mejoras significativas en cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas? Ni creo tanto, ¿no? Más se ha dedicado a su política que a hacer algo al país. ¿Cuántos años tiene y cuál es su nombre? Mi nombre es Inés Casarabia, tengo 39 años. ¿Qué de bueno trajo el Estado plurinacional a nuestro país? Bueno, con respecto al Estado plurinacional, creo que lo único que trajo, por ejemplo, en nuestro país es la división entre todos los indígenas. Y marcar, ¿no?, esa división entre citadinos y campesinos, ¿no? ¿Cree usted que la implementación del Estado plurinacional ha traído cambios positivos o negativos a nuestro país? Haciendo un análisis, por ejemplo, de lo positivo, puede que haya traído ciertas cosas positivas, por ejemplo, en la mayor participación del campesino, ¿no?, en el Estado plurinacional, como en otros gobiernos no se hizo, por ejemplo, ¿no? El tema, por ejemplo, de restablecer los derechos a los indígenas, ¿no?, originarios, también la protección, por ejemplo, al tema de los lugares que son considerados, por ejemplo, como el Tignis, es un lugar considerado que es un ecosistema, ¿no?, que tal vez de alguna cierta forma sí ha sido beneficioso, por ejemplo, en ese tema, ¿no? ¿Considera que el Estado plurinacional ha cumplido con sus objetivos principales que tenía? Creo que no, porque si querían, por ejemplo, la implementación, por ejemplo, de todo lo que es el indígena originario en la participación, por ejemplo, de todo nuestro Estado, no se ha logrado al 100%. ¿Por qué? Porque han habido tergiversación de muchas cosas, ¿no?, dentro de los mismos indígenas originarios. ¿Por qué? Porque ellos han sido manejados de diferente forma, ¿no? O sea, no de la correcta, ¿no? Por ejemplo, haciendo, por ejemplo, un adoctrinamiento, ¿no?, con respecto a ciertos temas, por ejemplo, políticos, que han hecho que, por ejemplo, los indígenas originarios o los campesinos, ¿no?, de nuestro país vean las cosas desde el punto del adoctrinamiento, ¿sí?, y no así, por ejemplo, con el tema del análisis crítico propio, ¿no?, de los mismos indígenas. Y pasa lo mismo, por ejemplo, pasan de generación a generación, padres, hijos, ¿no?, a nietos, y es un poco más complicado. ¿Cree que hubo mejoras significativas en cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas? Sí, porque si bien antes, por ejemplo, hasta el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo, se tuvo, por ejemplo, una diferencia súper marcada entre los campesinos, como decía, ¿no?, y los citadinos. Ellos tenían muy poca participación, por ejemplo, en el Estado, porque antes era un Estado, pero no era un Estado plurinacional. Por ejemplo, con el tema de la creación de las naciones indígenas, por ejemplo, que tiene nuestro país, es que ahí se ha dado, por ejemplo, el mayor reconocimiento al tema del indígena originario, ¿no? Entonces, se podría decir que sí ha habido un cierto reconocimiento, por ejemplo, al tema de los derechos adquiridos, por ejemplo, por los
indígenas originarios, pero si bien se han reconocido los derechos, tienen otro punto negativo, por ejemplo, por el tema del adoctrinamiento que tienen ellos, por ejemplo, desde sus bases, desde su vida originaria, por ejemplo, es que hacen un mal uso, por ejemplo, en muchos casos, de sus derechos, ¿no? Entonces, creo que sí, si bien se han reconocido los derechos y se han implementado bastantes cosas, por ejemplo, para las naciones indígenas originarias, pero a la vez hay un cierto, ¿no? una cierta sentimiento social hacia la clase citadina, como ellos lo llaman. Como han podido notar en las entrevistas, que son realmente muy interesantes cada perspectiva que tiene la gente, ¿no es así, Benjabel? Así es, creo que la perspectiva como tal de este proceso constituyente es muy diversa, pero siempre se nota, ¿no?, ese lado sesgado de qué pensamiento poder seguir después de ciertas acciones que se cometen después de este proceso constituyente. Entonces, la mayor parte de la población, digamos, hasta cierto punto está polarizada, pero siempre hay que meter un lado crítico sobre todo este tema, ¿no?, de cómo podemos analizar todos estos sucesos, muy aparte del pensamiento que manejamos. ¿O tú qué piensas, Wendy? Bueno, muy buenas tardes, yo soy Wendy. Yo estudio la carrera de Derecho, también en Comunicación Social, pero la verdad, ya yéndonos al ámbito del derecho, hablando de la Constitución Política del Estado, que ha sido creada y promulgada el 7 de febrero del 2009. Entonces, es así que se ha creado a través del gobierno de Evo Morales Ayma. Ha tenido muchas repercusiones en sí. Bueno, antes, a base de las personas, de las manifestaciones que había de los pueblos indígenas originarios campesinos, es que se crea esta Constitución Política del Estado. Nos convertimos en un Estado plurinacional y es entonces donde ya hay el respeto hacia las diferentes etnias, ya están establecidas en nuestra Constitución. Es entonces que tiene muchos factores y, como decías, hay mucha polarización actualmente, entonces tenemos mucho por hablar. Es que claro, después de todo surge de todo lo que se había guardado en sí toda la sociedad, ¿no? Después de haber sido tan rechazados, no solo rechazados, sino que los discriminaban de forma tan horrible. Entonces tiene mucho sentido que todo eso surgiera y acabara en la nueva Constitución, ¿verdad, Benjabel? Así es, pero cabe aclarar que hasta cierto punto se manejaba mucho como un Estado neoliberal antes de ser Estado plurinacional, ¿no? Que mucha gente decía que era un Estado neoliberal, lo cual nos hace pensar hasta cierto punto de qué tan cierto puede llegar a ser esto. ¿Realmente Bolivia era un Estado neoliberal antes de ser plurinacional? ¿Realmente las cosas estaban sesgadas a tal punto de que se privaban de muchas cosas y llegar hasta ciertos extremos para realmente perjudicar a ciertas comunidades, incluso sectores donde evidentemente se nota mayoría son campesinos o son mujeres en este caso, porque se menciona justamente que el Estado plurinacional pasa a ser Estado plurinacional porque se nota como hay una cierta diferencia a este tipo de gente que es criolla, campesina, incluso mujeres, de dejarlos aparte. Y ellos mencionaban de que justamente era un Estado neoliberal. Entonces, también parte, un análisis crítico, parte de entender realmente si realmente era un Estado neoliberal antes, Bolivia, realmente se notaba que todo este proceso del Estado realmente ofendía a este tipo de sector de la población. Bueno, la verdad, antes de la Revolución Nacional que ha pasado en nuestro país en 1952, antes de ello existía un poco más el peso, o sea, sí había un gobierno neoliberal, entonces existía la discriminación hacia estos pueblos indígenas originarios, hacia las mujeres, hacia todo el sector rural, se podría decir, porque en estas épocas solo estaba la clase alta dominando, solo ellos podían escribir, solo ellos podían estudiar. Las mujeres, igual las mujeres que estaban en un estatus alto, ellas podían contemplar sus estudios, y entonces era algo muy discriminatorio. Ya después de esta revolución de 1952 es que surge la reforma agraria, que se da ya por Víctor Paz Estenssoro. Aquí ya existen y se ven los cambios, porque ya las personas pueden votar, existe el voto universal. Antes las mujeres no podían votar, entonces ya a partir de ello todos pueden votar. El acceso a la educación se da, todos pueden estudiar, es decir, ya no hay esa discriminación que existía hacia los pueblos indígenas originarios campesinos. Y también
ya, es decir, que las personas ya tenían un poquito, las personas de Areltra, ya tenían un poquito de entrada hacia la sociedad, porque antes era como que estaban muy aislados, eran discriminados, y a partir de este año es que se ven los cambios. Sí, ¿no? Pero ahora mismo, en la actualidad, podemos notar esos cambios. Yo sigo sintiendo que muchas personas, simplemente por ser del campo, siguen estando oprimidas por ya sea el sistema o por la misma sociedad, que aún siguen con esos prejuicios tan burdos, ¿no? Creo que todo eso se debe a que, como tú decías, el proceso de cómo Bolivia pasa a ser un Estado plurinacional conlleva muchas acciones, pero justamente está enmarcado en un aspecto, y es que se ve como el Estado plurinacional se ve como una meta como tal y no como un objetivo que se puede llevar a largo plazo. Es decir, pasa todo lo que pasa y se cometen acciones, se promulgan leyes, se da más, por así decirlo, voz, y lo que decir, hasta este sector más campesino e indígena, que no está mal, ¿no? Que se les da más voz, pero con el paso de los años llega a ser llega a un punto donde puede ser incluso perjudicial, ¿no? Porque veíamos cómo durante todos los años se ha visto que Evo Morales era presidente electo y reelecto, y cada vez se cometían acciones que hasta cierto punto pues podían haber sido cuestionadas. Entonces, el hecho de que hoy en día podemos notar hasta cierto punto que hay sectores campesinos aún que son por así decirlo vulnerados, o incluso son muy denigrados por otro tipo de sectores, no te diría al 100% si es causa o no de netamente por sus acciones, pero yo creo que derriba justamente el conjunto de acciones que van surgiendo con el paso de los años, que se promulga desde que se promulga este proceso plurinacional, ¿no? Donde Bolivia nace, y que justamente Evo Morales empieza a hacer muchos cambios en el país, cambios buenos, otros más buenos que malos, pero evidentemente todo esto genera un cambio muy grande en la sociedad, ¿no? Y justamente en el pensamiento que maneja hoy en día la sociedad. Justamente como dices, y como también dice Enix, pues actualmente sí vemos que, o sea, el cambio no ha sido tan profundo, porque los pueblos indígenas siguen siendo sometidos por el gobierno. Es decir, por ejemplo, Evo Morales sigue libre, a pesar de que ha violado a tantas chicas del sector de indígena campesino, sigue libre y lo siguen protegiendo. Es lo peor, es como que él ya no es presidente, pero para ellos sigue siendo su líder. A partir de que él ha entrado al gobierno, todos han pensado, ya va a haber un cambio rotundo, ha entrado una persona campesina, entonces ya se han sentido muy identificados, defendidos, entonces lo ven de ese lado, y como le dicen, papá Evo, le dicen ellos, ¿no? Entonces todo el tiempo es como que lo han ido idealizando bastante, que han hecho que él tome sus decisiones por ellos. Ya ellos sienten que no tienen la decisión, que él les va a decir qué tienen que hacer. Los bloqueos de igual manera son obligados por él. Tienen que bloquear, tienen que hacer esto, y no hay un no. Entonces es como que la libertad de expresión, de opinión, no existe ya ahí. Sí, se ve coartada por el masismo, y tenemos masismo para rato, siempre se dice eso. Hasta al menos, ni siquiera cuando muera, vamos a seguir teniendo un poco de más. Tal vez no a huevo, pero vamos a tener un poquito más. Bueno, vamos con las siguientes entrevistas, que también nos van a dar otra claridad. Que muchas gracias a José Delgadillo, que hizo el trabajo de conseguir sus entrevistas. Llegada de la constitución política promulgada por Evo Morales, ¿qué es algo bueno que tú hayas visto que haya llegado? Uno, que ha reconocido los diferentes sistemas jurídicos que existen en nuestro país, no solo tomando en cuenta a las mayorías, sino también a las minorías, el caso de los pueblos indígenas originarios y otros pueblos, y que también se puede hacer uso de sus prácticas en el ámbito judicial. También ha permitido avanzar mucho en materia de derechos humanos, porque la actual Constitución reconoce todo lo que tiene que ver en materia de derechos humanos, siempre que sea a favor de la persona, incluso si están dentro de convenios internacionales, mientras sean más favorables para la persona, son reconocidos por el Estado boliviano. Lo negativo, creo que ya ha pasado más de una década y la Constitución para muchas realidades ha quedado obsoleta. El tema de la irrupción de las nuevas tecnologías, las redes sociales, no está contemplado en nuestra actual Constitución. ¿Qué es lo bueno que
desde tu punto de vista, ¿qué has visto con la llegada de la nueva constitución política? A ver, lo bueno es que después de varios años nuestra constitución ha podido ser evaluada, ha podido ser actualizada, en pocas palabras, para que se puedan incluir distintos derechos, reconocimientos a distintas ciudadanías, y eso en su momento ha sido un factor determinante, ¿no?, para relevar lo que es nuestra Constitución. Se han reconocido derechos, se han reconocido deberes, obligaciones, se han reconocido algunos vacíos legales que teníamos en Bolivia respecto a los derechos de la madre tierra, los derechos de los pueblos originarios y otros sectores de la ciudad. Eso ha sido lo bueno, que hace unos 16 años atrás ya se ha actualizado nuestra Carta Magna. Eso es lo positivo. Lo malo es que no se ha dimensionado en su totalidad lo que es el aspecto de poder de los grupos o de naciones originarias, y se ha tratado más de una visión más indigenista de nuestra constitución política del Estado en favor de los pueblos indígenas, olvidando o colocando en un segundo plano lo que es el derecho y las obligaciones de los ciudadanos de las poblaciones más grandes de las ciudades, por ejemplo. Se ha colocado distintas trabas, distintos artículos que te impiden modificar o hacer mejoras en un futuro. Te han diseñado un estado que es muy genérico y que no se adecúan a las actuales necesidades. Yo creo que ya hace 16 años que se aprobó esta nueva constitución, ya se tiene que nuevamente modernizar, actualizar, si se puede decir, para incluir algunos derechos, como también excluir algunos que en estos 15 años, 16 años no han tenido ningún uso, y más bien ha sido más de un uso con fines meramente políticos. Y eso es todo, Benjabel, por el día de hoy. Realmente ha sido un análisis muy bueno, entender por dónde viene. También hemos tenido la visita de Wendy, ¿no? Así es, creo que hemos tenido distintas perspectivas sobre este proceso. Hemos tenido varias entrevistas que han realizado nuestros compañeros, y hemos tenido la oportunidad de tener un pequeño podcast acá con Wendy, quien es una estudiante de Derecho de la San Simón, quien evidentemente sabe demasiado del tema y nos ha podido dar un poquito más de contexto referente a este tema, ¿no? Y creo que ha sido muy enriquecedor poder tenerla a ella, y sobre todo poder contar con las entrevistas que se han realizado. Muchas gracias a todo el equipo. José Delgadillo, Alejandra Alarcón y Alison. Muchas gracias. Sin eso no hubiéramos podido lograrlo. Sí, también gracias a Santiago, quien está. A Santiago, que estaba haciendo la postproducción. Y nada, Alison, esperamos que le haya gustado y que haya sido de su agrado este podcast. Gracias.